Bienvenidas a esta nueva edición de Asia, Lejano Oriente. Como vimos en el programa anterior, hablamos con la politóloga Valeria Rodríguez sobre el rol de la mujer en el Islam. Esta vez vamos a hablarle sobre las ramas del Islam, o sea, vamos a conocer el Islam con un poco más de profundidad. Como la última vez, estamos acá en el único restaurante de comida halal en la Argentina, la Jordar Bar, que para los amantes de la comida exótica es realmente un lugar muy especial, así que los invito a que se acerquen, que está en Rivadavia al 7317. Así que Valeria, bienvenida nuevamente. Salam aleikum. La otra vez, bueno, nos quedamos cortos de tiempo y quedamos con ganas de seguir conociendo. Esta vez queremos conocer un poco más el Islam, ¿no? A la medida que se puede, siempre que el tiempo es corto en televisión. Ahora, con la muerte del profeta del Islam y su sucesión, el Islam sufre la división de tres corrientes. Los chiíes, que son seguidores de Ali, el yerno de Mahoma, los suní, considerados los tradicionalistas, y los harishites, a ver si me corregí la pronunciación, porque ahí me parece que la pifié un poco, que no tomo partido por ninguna de estas corrientes. O sea, ¿pueden relatarnos cómo fueron las principales ramas del Islam? Sí, el Islam en realidad se dividió en dos partes, que son las partes más importantes, que es el chiismo y el sunismo. Sí. Dentro de ellos, dentro de estas dos ramas, después va a haber otras bifurcaciones más, ¿sí? Pero las más grandes, digamos, las más importantes son el sunismo y el chiismo, ¿sí? ¿Por qué se dividen? Como bien vos dijiste, cuando fallece el profeta Muhammad, surge el problema de quién lo va a suceder, ¿sí? Entonces, ahí empieza a haber problemas. ¿Por qué? Porque había por un lado estaba Abu Bakr, que era muy amigo del profeta, y por otro lado estaba Ali, que era el yerno del profeta. Entonces va a haber un grupo que va a decir, bueno, sigamos a Abu Bakr, entonces que van a ser los sunni, que ellos se concentran en lo que es la suna profética, ¿sí? Porque Abu Bakr era, yo creo que era, ay, no me acuerdo si tenía un parentesco aparte de ser muy amigo. Y por otro lado, bueno, los que seguían a Ali. Ahora bien, los que siguen a Ali, que van a ser los chiitas, que significa seguidor, ellos van a sostener que después de la batalla de Gadir, el profeta levanta el brazo de Ali y dice que él va a ser su sucesor, perdón. Entonces, el chiismo sostiene que por ese motivo ellos van a seguir al imam Ali y se cree en el imamato. Ahora, la otra corriente, que es la corriente sunita, va a seguir, digamos, a la suna profética y va a seguir a Abu Bakr, y ellos van a estar a favor de lo que es el califato, ¿sí? Que son, si bien es parecido, son dos cosas parecidas, nada más que el chiismo va a sostener que el imamato, que es el guía, el imam, ¿sí? Es un guía tanto religioso como político. Se van a creer en que después van a suceder esos imames, y bueno, esa va a ser la diferencia, que es con respecto al sunismo. Y la principal rama, numéricamente hablando, es la suní. La más grande es la sunita. Sí. ¿Cuáles son las principales características de ella? Bueno, justamente es eso, es que a quién siguieron. Y después hay otras diferencias que tienen que ver con más bien litúrgicas. La forma de rezar, por ahí, bueno, ellos tienen tienen el lugar más importante, que es la Meca, que es donde todo musulmán tiene obligación de ir, aunque sea una vez en la vida, siempre y cuando económicamente pueda hacerlo. Eso está en Arabia Saudita, que es donde mayor cantidad de sunitas hay. Por eso son mayoritarios y en cantidad son mucho mayores. El chiismo es muchísimo más pequeño, es mucho más reducido, pero la característica que tiene es que existe un solo país, que es
islámico chiita, que es Irán, que es la República Islámica de Irán. Es el único país chiita, digamos. Todo el país. Todo el país completo. Todo el país. Existen igual al interior también sunitas, hay católicos, hay judíos, hay como una mezcla. Dentro de lo que yo hablé, la primera que te nombré 3 divisiones, en realidad tenías razón, no son 3 divisiones, pero sí hay una porción que se dice musulmán, pero que no sigue a ninguna de las dos ramas. Sí. ¿Cómo es posible? Y puede ser, porque tal vez pueden tomar, no la conozco en profundidad, pero imagino que deben tomar un poco de una y un poco de la otra, pero se deben quedar por ahí con los dichos del profeta, porque dentro de lo que es el Islam tenemos un libro sagrado que es el Corán, y después existe otro libro, que es el libro de los hadices, digamos, son los dichos proféticos. Entonces tal vez, digo, no conozco mucho de esa parte, pero supongo que debe por ahí basarse más en esos libros y no tomar partido por alguna de las dos líneas, pero sí existen muchísimas otras líneas dentro de lo que es el Islam. Dentro de esas 2 patas hay un montón de otras ramas. Ahora, si bien Indonesia no es considerado un país musulmán, alberga una gran cantidad de musulmanes. ¿De qué rama son? ¿Son todos suní los que están ahí? Imagino que deben ser todos sunitas, sí. Sí. Y tiene en Yakarta la segunda mezquita más grande del mundo, ¿no? La cual tuvimos la oportunidad de conocer, y es realmente muy espectacular. Lo que nos llamó la atención cuando estuvimos en este viaje es que enfrente a esta mezquita hay una catedral, y cuando hay actividades, porque bueno, cuando hay actividades en la mezquita, los católicos le ceden el estacionamiento, le colaboran de la misma manera de cuando hay actividad de la Iglesia Católica, ellos colaboran, porque hay alguna parte de Indonesia donde son más extremistas, y ahí sí han habido problemas entre musulmanes, Banda H, si no me equivoco. Sí, igual de todas maneras el Islam siempre aboga por la relación con las otras 2 religiones más importantes abrahámicas, porque justamente son primos, somos la continuación del mensaje, por lo cual las relaciones siempre tratan de ser las mejores. Ahora bien, dentro de lo que es el Islam y el cristianismo y el judaísmo también, existen grupos que toman algunas ideas que son religiosas y las convierten en políticas, y al convertirlas en políticas son funcionales a intereses políticos y económicos, y transforman lo que en realidad es religión en otra cosa, que es el fundamentalismo. Y en el Islam se denomina islamismo. En el judaísmo por ahí podemos hablar de sionismo, y en cristianismo también hay otros grupos que también son muy fundamentalistas. Entonces eso es como que se sale de lo que es la religión, la verdadera religión, porque es tomada políticamente. Claro, y lo usan a fines políticos. Exactamente, para generar esto que vos me contás, que hay ahí, y también lo que sucede, por ejemplo, en Palestina y en otros países, como también lo que sucede con Boko Haram en África, ¿no? Claro, pero eso no es religión, eso ya no es religión, eso es como una bifurcación de lo religioso. Para otros fines. Exactamente. Sí. Ahora, existe un sector místico que es el sufismo, ¿no es cierto? ¿Quiénes son ellos? O sea, ¿qué hacen? Y el sufismo es la respuesta del Islam original al materialismo, al ego actual, o es una tergiversación del Islam? El sufismo sale del Islam, es como la parte, digamos, más, ¿cómo se podría explicar? Como más espiritual, filosófica. Ellos están como más cercanos a lo filosófico, pero en realidad el Islam es el intermedio, es el punto medio. El Islam no es ni lo filosófico
ni lo racional, ni lo litúrgico. O sea, es el medio, es el intermedio. Tiene un poco de filosofía, tiene un poco de lógica, tiene un poco de litúrgico. Son las tres cosas juntas. Por ahí el sufismo se centra más en como lo espiritual, ¿no? Ellos están con todo el tema de la poesía, los sufís son como los filósofos, digamos, son como más bien filósofos. Y bueno, dentro de lo que es el Islam existe el misticismo, eso es cierto, hay muchos sabios que son místicos, que bueno, se centran en eso, pero para llegar a eso se requiere no solamente de una cuestión espiritual muy fuerte, sino también de un conocimiento, porque son las dos cosas juntas. Y amplíame un poquito qué es la yihad. La yihad. La yihad es una de las cuestiones más importantes que tiene el Islam y está dividida en dos. Está la gran yihad y la pequeña yihad. La gran yihad en principio significa lucha, ¿sí? Es un concepto islámico que viene del Corán, que significa lucha. Está en árabe, como habíamos dicho en el programa anterior, que está en árabe porque el mensaje fue bajado en árabe. Y se habla de dos, como dijimos recién, en la pequeña y en la grande. La pequeña tiene que ver con esto de cuidar el Islam, ¿no? Que es lo que siempre Estados Unidos, cuando habla de la yihad, habla de la pequeña yihad, que para nosotros es pequeña. Hay otra que es mucho más grande, que tiene que ver con la lucha interna de los egos. Porque dentro de lo que es la filosofía islámica, el musulmán, que musulmán significa creyente, ¿sí? Sometido a Dios. O sea, en el Islam se cree que el ser humano, el musulmán, se somete a Dios y no a los hombres, y no al ego, y no a esa cosa personalista que de repente todo ser humano tiene. Lógico. Entonces, bueno, lógico, uno lo toma con naturalidad cuando no debería no debería hacerlo. Sí. Exactamente. Entonces, la gran yihad es esa, es la lucha interna constante con las pasiones internas, con el ego, con todas esas cosas que nos mantienen en lo material, en el mundo material. Entonces, uno tiene que luchar todo el tiempo para mantenerse en el medio. Ni en lo súper espiritual, ni en lo súper material, digamos, ni en el mundo de aquí. ¿Cómo afecta el grupo yihadista a la imagen de un Islam de paz? Y lo afecta negativamente, absolutamente negativamente, porque justamente se produce esta tergiversación de lo que es el mensaje del Islam con estos grupos extremistas que hablábamos antes, esta cosa de no entender si la religión es absolutamente violenta y justamente se centra a concentrarse en la pequeña yihad y no en realidad en lo otro, que es más bien que tiene que ver con lo espiritual y con la conexión del ser humano, que es material, con Dios, que es espiritual, pero siempre en el justo medio, en el intermedio, y no ni muy arriba ni muy abajo. Al mostrar esto del extremismo, los grupos extremistas como este Estado Islámico o Daesh en árabe, por supuesto que se lo ve negativamente. Y bueno, como explicamos antes, tiene que ver con esto de la difusión de los grandes medios de comunicación que están relacionados con el imperio, que está en contra de esta forma de vida que es el Islam, que incluso tiene una forma económica totalmente distinta al capitalismo y que es como la contracara del capitalismo. Así como en su momento, durante la época de la Guerra Fría, Estados Unidos estaba en contra de Rusia porque Rusia de repente estaba ofreciendo otra forma de vida distinta, que era el comunismo en ese momento. Bueno, esto es mucho más profundo, porque imagínate que el Islam no solamente te habla de un sistema de vida económico islámico, sino también de una filosofía y de una forma de vida. Hay algo que es real. El sistema en que vivimos en Occidente está bastante complicado, nos está complicando la vida. Creo que hemos hablado, si bien este es un programa que abordamos más lo sociocultural, pero también decimos siempre que lo político siempre tiene que ver dentro de toda esta globalización, porque nos afecta de todas maneras. Al encuentro entre el Papa Francisco y Cirilo, el patriarca de Moscú, se suma el encuentro entre él y Hassan Rouhani. Sí. Hassan Rouhani, exacto, que es el presidente de Irán.
estamos ante el germen de una alianza entre las grandes religiones, ante un enemigo en común encarnado en este modelo socioeconómico dominante. Yo creo que sí, yo creo que es muy importante la alianza entre las tres religiones, porque nosotros como musulmanes chiitas creemos que el día que las tres religiones piadosas, realmente piadosas y que realmente creen en Dios, se unan, la cosa va a cambiar. Porque justamente, como hablamos al principio, las tres religiones tienen un mismo mensaje, que es que Dios es uno solo y que hay otra forma de vida que no es materialista, solamente materialista. El capitalismo incentivó a que todo el mundo viva materialmente y que todo tenga que ver con lo material, y lo espiritual se va bifurcando, se va como borrando. Bueno, por eso también lo vemos en los jóvenes con el tema de las drogas, esta pérdida de valores, esta pérdida de lo espiritual conlleva que los adolescentes prefieren entorpecerse a través de los efectos de drogas sintéticas o no, sí, y olvidándose de ese tema. O sea, ¿cómo lo ve el Islam hacia afuera? Porque siempre se ha hablado que Occidente cae por su propio peso y por su decadencia, ¿no? ¿Cómo lo están viendo? Sí, justamente... la mirada desde el Islam hacia acá. Sí, justamente ese tema es un tema que se está dando hoy en día en muchos ámbitos, no solamente en el Islam, sino también acá en Occidente, el ver la inmoralidad del sistema capitalista. Este cambio tan grande que ha habido que lleva a que los chicos se terminen drogando y se mueran, como sucedió hace muy poco, que eso pasa todo el tiempo. Y no solamente eso, cosas tan que hoy en día para nosotros es tan natural. La cantidad de psicólogos, la cantidad de personas que hay no ciudades enteras de la Argentina que la mayor formación es terrible. Sí, es terrible. Por favor, sin querer ir en contra de los profesionales, pero también es una realidad. El país necesita formar profesionales que les sirvan, ¿no? Que después vayan a ocuparse y otras labores que no son las originales. Sí, y eso, ¿no?, tiene que ver con esa falta de lo espiritual y esa cosa de la necesidad constante de lo material y no sentirse a gusto porque no llegaste a comprarte la casa que querías, a comprarte el auto que querías. Entonces, como no llegaste a esto, te empezás a sentir mal y a sentirte que no estás lleno, entonces ahí necesitas al psicólogo. Y esto el Islam te lo soluciona. Si vos rezás las 5 veces al día, si vos te acercás a Dios todo el tiempo, no sé si todo el tiempo, pero las 5 veces al día que corresponde, nosotros rezamos 5 veces al día, te vas a sentir lleno, porque lo espiritual ya te va como a tranquilizar y no vas a estar todo el tiempo en lo material. Si vos estás todo el tiempo en lo material, te corres, es como que perdés el rumbo. Sí, y hoy se ha perdido. Y hoy en día el capitalismo generó eso, generó que se pierda el rumbo espiritual. Esto de la secularización en las ciencias, la secularización a nivel social y a nivel político, eso generó justamente que la gente deje de creer, se empiecen a deslegitimizar las instituciones, que un poco también, tal vez la Iglesia aportó un poco eso, ayudó un poco a la secularización, ¿no? Hoy en día con el Papa que tenemos, yo tengo la esperanza de que eso cambie. Bueno, es como vos dijiste en algún momento, este mensaje, ya sea de la Biblia, ya sea del Corán, se ha sido interpretado de una manera más conveniente para determinados sectores políticos para que sean llevados. Entonces hoy por ahí culpamos a una entidad por la responsabilidad de algunas personas, pero no por la religión en sí. O sea, este es el tema. El hecho que haya habido grandes atrocidades en la Iglesia Católica no significa que haya sido responsabilidad de Cristo. Exactamente. O sea, la responsabilidad fueron de los hombres que no siguieron, malinterpretaron o le interpretaron lo que se le dio la gana de la Biblia. Ese es un tema que es interesante abordar y ver las coincidencias. O sea, uno hoy cuando ve jóvenes tan perdidos en la vida y que uno habla de que deberían acercarse a una religión, estamos en Argentina, ¿por qué no decir el catolicismo?
como en tu caso, porque no el Islam, pero buscar una contención espiritual para a su vez poder llenar este vacío, porque es notorio el vacío que se Exacto, sí, tiene que ver con este sistema económico en el que hoy en día estamos viviendo. Yo y otro programa había hecho un comentario y quizás se sorprendieron un poco porque en el catolicismo, ¿no? Que siempre se habla de un anticristo, siempre se habla de una persona que va a venir, el anticristo, que se está esperando y todo eso, que es el fin del mundo, y a veces yo pienso que si este anticristo no es este sistema en el que vivimos, porque nos está asfixiando de determinada manera, están vaciando a nuestros hijos de valores, de creencias, de espiritualidad y todo eso. Sí, totalmente. Y hoy en día hasta en los mismos ámbitos académicos se está hablando de la desmoralización, de la inmoralidad de este sistema económico en el que estamos. Por lo cual hasta el ámbito académico se está dando cuenta de eso, se está dando cuenta que este sistema está totalmente corrompido y corrompió a la gente y generó lo que estamos viviendo. Entonces es necesario la espiritualidad, y yo creo que esto que vos me preguntabas al principio de las 3 religiones, esto de que se acercó el Papa tanto a los rusos como a... yo creo que va a ser muy positivo, y bueno, tenemos que esperar que las intenciones sean verdaderamente piadosas y por Dios, para que eso pueda llegar a cambiar, ¿no? Ojalá que sí, Valeria. La verdad, muy a gusto, un lugar sumamente agradable, quizás el ambiente también nos permitió crear esta charla. Y siempre tratamos de dejar algún mensaje, ya sea a través de porque uno habla, la cultura es muy rica y uno conocer a un pueblo lo puede hacer a través de su religión, a través de la gastronomía, a través de sus artes marciales, de las artes en general. Así que es realmente muy enriquecedor estas charlas, así que te agradezco mucho que hayas venido. Muchísimas gracias a ustedes que me invitan, y bueno, y está muy bueno difundir el Islam de esta manera, ¿no? Que no es solamente lo que ven los medios de comunicación, que no es eso, es otra cosa, y está bueno que se conozca, y que se conozca que en Argentina existen, en la Argentina hay musulmanes, somos el 1%, pero existimos. Bueno, seguiremos atentos para conocerlos un poco mejor. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy, espero que lo hayan gustado, realmente fue un programa muy interesante. Bueno, seguiremos haciendo más para conocer las diferentes características de los países asiáticos y del Medio Oriente, como siempre venimos ofreciéndoles. Así que muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, espero sus comentarios en nuestro Facebook y nos vemos en la próxima edición de Asia, Lejano Oriente.